Bien, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Em, Alguien, por favor, me ayuda si me confirma que tenemos un buen audio. Buenas tardes, Inge, sí se ve y sí se escucha. Muy bien, muchas gracias. Bien, continuaremos entonces. Bien, habíamos quedado ya, habíamos terminado ya la lección, pero nos tocaba hacer una serie de ejercicios, ¿verdad? Entonces, terminaremos con estos ejercicios. ¿Está bien? Bien. Entonces, vayamos con este primer ejercicio. ¿Sí? Bien, ¿qué nos dice el enunciado? Indica que durante un procedimiento, sí, durante un procedimiento quirúrgico, el equipo médico utiliza un bisturí eléctrico monopolar para realizar cortes precisos en el tejido del paciente. Este dispositivo funciona aplicando una diferencia de potencial controlada para generar calor localizado por el efecto de Joule. En este caso, el bisturí eléctrico aplica un voltaje constante de 120 voltios sobre un segmento de tejido, el cual para fines de análisis se idealiza como una resistencia puramente eléctrica de 240 ohms, despreciando efectos biológicos complejos como variaciones de humedad, perfusión sanguínea o propia del tejido. Con esta información, determine cuánta potencia eléctrica entrega el bisturí al tejido durante el procedimiento. Bien, entonces vayamos con primero con nuestro resumen de datos. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, para este procedimiento nos comunica, ¿sí?, que el bisturí eléctrico tiene un voltaje de 120 voltios. ¿Sí? Entonces tenemos un voltaje de 120 voltios. Además nos indica eh, que tiene una resistencia, ¿sí?, eléctrica, ¿sí?, para fines de análisis, ¿sí?, que tiene una resistencia eléctrica de 240 ohms. ¿Bien? Y nos pide calcular la potencia eléctrica que entrega el bisturí durante el procedimiento. ¿Está bien? Entonces, para eso, como necesitamos la potencia, utilizamos ¿qué? Para la solución, utilizamos una ecuación que nos relacione la potencia, ¿verdad? Lo que hemos visto anteriormente en la anterior clase es justamente la ecuación de la potencia, ¿verdad? ¿Sí? Que era igual al, al voltaje por la intensidad de corriente. ¿Sí? Entonces, vamos a utilizar esta ecuación para calcular la potencia. Pero previamente, pues, entonces nos damos cuenta, tenemos el voltaje, ¿sí?, como datos, pero no tenemos la intensidad de corriente para hacer el cálculo. Entonces, tenemos que hacer un cálculo previo de la intensidad de corriente para, para posteriormente poder calcular la potencia. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la intensidad de corriente? Vamos a utilizar la ley de Ohm, ¿también? ¿Sí? La ley de Ohm nos dice que el voltaje es igual a la intensidad de corriente por la resistencia. Entonces, de esa ecuación hemos despejado que la intensidad de corriente, que va a ser igual a el potencial por voltaje dividido entre la resistencia. ¿Muy bien? Entonces, con esta ecuación vamos a calcular previo, ¿sí?, la intensidad de corriente. Entonces, para calcular la intensidad de corriente sí tenemos las variables, podemos dar como datos, ¿sí? Voltaje es igual a 120 voltios, le pasamos ahí, 120 voltios. Nuestra resistencia es igual a 240 ohmios, ¿cierto? Entonces, con estos dos datos, calculamos que nuestra intensidad de corriente es de 0,5 amperios. ¿Bien? De 0,5 amperios. Bien.
Como ya tenemos calculado la intensidad de corriente, ya podemos hacer el cálculo de la potencia. Y ya tendríamos como dato la intensidad de corriente. Entonces reemplazamos en esta ecuación que nos plantea, ¿no? De la potencia. Pues nuestra potencia va a ser igual a ¿qué? Unos 120 voltios, ¿sí? 120 voltios por la intensidad de corriente que hemos calculado anteriormente, que es de 0,5. Entonces será 120 voltios por 0,5 amperios. Y esto va a ser igual a ¿qué? 60 watts de potencia. ¿Está bien? Entonces la potencia que nos pide, ¿sí? La potencia eléctrica que entrega el bisturí, ¿sí? Al tejido durante el procedimiento es igual a 60 watts. ¿Sí? ¿Está bien? Bien. Duda, consulta. Continuamos. ¿Sí? Bien, continuamos. Bien. Otro ejercicio. Y aquí estamos viendo ejercicios que estarían en clave del capítulo 6. Vamos a ver todo un poquito. ¿Sí? ¿Qué nos dice este ejercicio? Calcular, dice, la fuerza electrostática, se nos pide la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales de placas, dos cargas puntuales de placas de un esterilizador del instrumental médico de cirugía. Y las cargas son de sub 1 igual a 3 por 10 a la menos 6 colombios y sub 2 igual a 4 por 10 a la menos 6 colombios. ¿Cierto? Y además dice, ambas están separadas de 0,5 metros. Y nos dan una constante de proporcionalidad que es 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado sobre colombo cuadrado. ¿Bien? Entonces, ¿qué nos pide? ¿Sí? Nos pide la fuerza electrostática entre dos cargas puntuales de las placas de un esterilizador, ¿sí? Del instrumental médico de cirugía. Entonces, estas cargas, ¿sí? Estas cargas de las placas, para los datos son igual a ¿qué? Pues 1 que es por 10 a la menos 6 colombios, pues 2 igual a 4 por 10 a la menos 6 colombios. Y esa constante de proporcionalidad K, que siempre va a ser 9 por 10 a la 9, ¿verdad? Entonces, por el cuadrado, y una distancia entre cargas de 0,5 metros. Entonces, para calcular la fuerza electrostática, ¿sí? Utilizamos la ley de Coulomb. Entonces, la ley de Coulomb dice que esta fuerza electrostática es igual a ¿qué? A la constante de proporcionalidad por la multiplicación de ambas cargas, ¿verdad? Sí, es el 1, 2 dividido entre la distancia de las cargas, ¿sí? La distancia de las cargas al cuadrado. ¿Bien? Entonces ya pasamos por el balón, esa constante, como todas las unidades están en uniformes, simplemente vamos a reemplazar valores. ¿Sí? ¿Está bien? K es 9 por 10 a la menos 9, ¿verdad? K que aquí es también la constante. Por carga que es el 1, que es 3 por 10 a la menos 6. Entonces reemplazamos. 3 por 10 a la menos 6. Por 4, que sub 2, la carga 2, que es igual a 4 por 10 a la menos 6. ¿Está bien? Y todo eso lo vamos a dividir entre 0,5, que es la distancia en metros al cuadrado. ¿No? Todo es elevado al cuadrado. Entonces, el tallo es de 0,5, entonces tiene que estar al cuadrado. Tenemos la separación de perspectiva, ¿sí? Y tenemos que esa fuerza electrostática entre las placas del ionizador es igual a ¿qué? 0,432 metros. Esa carga, esa fuerza es igual a 0,432 metros. ¿Está bien? Si ¿Bien alguna duda? Me interrumpen, sí, me interrumpen y explicamos las cosas que tengo. Bien, a ver, veamos otro ejercicio. Problema 5. ¿Sí? Problema 5. Un sensor de saturación, un sensor de saturación de oxígeno
utiliza un pequeño circuito donde la corriente que alimenta el LED infrarrojo es de 5 miliamperes, utilizando una batería de 3 voltios. Y eso nos pide, preguntan, ¿cuál debe ser la resistencia que controla esa corriente? ¿Cuál debe ser la resistencia que controla esa corriente? E inciso B nos dice, ¿cuánta potencia disipa la resistencia? Es importante para evitar el calentamiento del sensor. Tenemos un sensor de saturación de oxímetro, ¿verdad? Sí. Tenemos un oxímetro. El oxímetro nos dice que se alimenta con una batería de 3 voltios. 3 voltios. Y tiene una resistencia de LED que es de 5 miliamperios, ¿no? Un oxímetro. Para medir la saturación de oxígeno. Entonces, ¿qué nos pide? Inciso A nos pide la resistencia que controla esa corriente. La resistencia la podemos calcular a través de la ley de Ohm. Entonces, la ley de Ohm es que voltaje es intensidad por resistencia. De ahí despejamos la resistencia y va a ser igual a ¿qué? Voltaje dividido entre intensidad de corriente. Entonces, voltaje dividido entre intensidad de corriente. Nuestro voltaje es igual a ¿qué? Nos dan 3 voltios, ¿no ve? ¿Sí? 3 voltios de que utiliza él. Entonces, voltaje de 3 voltios. Empezamos, ¿verdad? ¿Ves? ¿Sí? Y nos da una intensidad de corriente de 5 miliamperios. Entonces, como es miliamperios, vamos a prefijo mili. Vamos a aplicar por ese factor. ¿Sí? Entonces, tendríamos una intensidad de corriente de 0.05 P. 0.05 P. ¿Bien? Tenemos la división. Vamos a tener que esa resistencia del oxímetro es igual a ¿qué? A 600 ohms. ¿Sí? Igual a 600 ohms. Muy bien. Con eso tendríamos responder el inciso A. Para el inciso B tenemos que nos consulta cuánta potencia disipa la resistencia. ¿Cuánta potencia disipa? Por ejemplo, la potencia es igual a ¿qué? Al voltaje por la intensidad de corriente. ¿Sí? Voltaje por la intensidad de corriente. Entonces, nuestro voltaje es de 3.3 voltios por la intensidad de corriente con 5 miliamperios, pero estamos convirtiendo amperios, 0.05 amperios. Esto es igual a que 0.015 watts. Entonces, establecemos esa potencia de 0.015 watts de potencia. ¿Vale? Entonces, se disipa 15 miliwatts, ¿sí? Seguro, dice, para el contacto de la piel. Entonces, eso, por ejemplo, si nuestro voltaje, si en el inciso A, por ejemplo, si nuestro voltaje fuera conectado directamente a 120 voltios, a 120 voltios de la red domiciliaria, entonces, nos podría electrocutar, ¿cierto? Entonces, para eso se usa, para regular, por ejemplo, esos voltajes se utiliza la resistencia. En este caso, 3 voltios te hacen cosquilleo, o sea, si de mi experiencia, 3 voltios te hacen cosquilleo. Igual te pasa energía eléctrica. Entonces, para que sea tolerable, ¿sí? Para que al medir no se sienta nada, que sea tolerable, es que se use una resistencia dentro de ese equipo, ¿no? Y eso disminuye esa diferencia de potencial o ese voltaje, ¿no? Y por tanto, cuando usamos a lo que no nos hace ese efecto. Entonces, simplemente así, ponemos el dedo y en el aparato y nada, estamos sin nada. ¿No? El trabajo y no tenemos esa sensación, no sentimos una molestia. ¿Vale? Entonces, para eso tienes que usar la resistencia, ¿verdad? ¿Por qué
controla, le dicen. Entonces, como una llavecita que controla el flujo de la intensidad de corriente. ¿Está bien? Bien, entonces con esto habríamos terminado el título, ¿sí? Estas son las materias bibliográficas que ustedes pueden consultar. Bien, bien. Si no hay más dudas, vamos a continuar con el siguiente capítulo. ¿Bien? Vamos a continuar con el siguiente capítulo. Bien, el capítulo 12 sí, el último capítulo de todo el contenido programático, sí. El último capítulo de todo el contenido programático, sí. Es el capítulo 12 que es de campo magnético y electromagnetismo. También es un capítulo corto, sí, es un capítulo muy cortito. Bien, donde vamos a hablar sobre el campo magnético y el electromagnetismo. Bien, entonces, como siempre, dentro de para desarrollar este capítulo tenemos los objetivos del capítulo. ¿Está bien? Los objetivos del capítulo son comprender los principios fundamentales del magnetismo, ¿sí? Y del electromagnetismo. También es para explicar la relación entre la corriente eléctrica y el campo magnético. También identificar, ¿sí? Como un campo magnético la variable, ¿sí? Que puede inducir corriente eléctrica. ¿Sí? Analizar el comportamiento de los imanes, carga de y conductores. También es de aplicar ecuaciones esenciales del electromagnetismo. También, y entonces se encuentran las principales aplicaciones médicas derivadas del electromagnetismo. Bien, y para cumplir estos objetivos se tiene que desarrollar el siguiente contenido. Bien, ¿no? Que es la introducción al electromagnetismo. Vamos a ver una visión teórica breve de cómo se generan vuestros conceptos. Vamos a ver el magnetismo, los polos magnéticos, la clasificación de materiales magnéticos, vamos a ver el campo magnético, las líneas de tiempo, vamos a ver la fuerza magnética sobre cargas electoras, la inducción electromagnética, ¿sí? Cómo un campo genera corriente, ¿sí? Algunas aplicaciones médicas del electromagnetismo, ¿sí? La resonancia magnética. Bueno, como siempre, tenemos las referencias bibliográficas que ustedes van a poder consultar respecto al capítulo. ¿Está bien? Bien. Pues vamos a ver la introducción al electromagnetismo. ¿Sí? El electromagnetismo estudia la relación entre la electricidad, ¿sí? Y el magnetismo. Son dos fenómenos que inicialmente se consideraban eran independientes, ¿sí? Entonces, este vínculo entre estas dos funciones, o entre estos dos conceptos, ¿sí? Explica el funcionamiento de motores, generadores, transformadores, ¿sí? Y varios equipos tecnológicos en, en el campo de la medicina, ¿sí? Y otros también. Ahora, eh, vamos a ver un poquito de la visión histórica, ¿sí? Desde 1820, sí han ido varios científicos, investigadores, etcétera, que han ido descubriendo acerca de él, han ido estudiando acerca de la corriente eléctrica. Y, por ejemplo, en 1820, Hans Christian, sí, descubre lo que es la corriente eléctrica, sí, descubre cómo la corriente eléctrica desviaba la aguja de una brújula, sí, revelando la relación entre la electricidad y el magnetismo.
¿sí? Posteriormente tenemos a André Marie Ampère, que formula leyes que describen las corrientes eléctricas, donde estas generan campos magnéticos. También tenemos a Michael Faraday, ¿sí? Eh, demuestra, ¿no?, que un campo magnético es un campo magnético variable, puede inducir a una corriente eléctrica. Sí, que más adelante vamos a hablar también respecto a este tema, ¿está bien? Y otro tenemos que James Maxwell, por ejemplo, ¿sí? Van a escuchar. Eh, James Maxwell, por ejemplo, significa ya formalmente es la electricidad y el magnetismo, ¿sí? Entonces, un conjunto de ecuaciones fundamentales que también describe las ondas electromagnéticas. Entonces, este desarrollo sí, nos ha permitido la creación de varias eh, tecnologías modernas que actualmente usamos, ¿sí? Como es en la medicina, en las telecomunicaciones, de la electrónica. Bien, vamos ahora que es el magnetismo, ¿sí? El magnetismo sí es una propiedad de ciertos materiales que nos permite ejercer fuerzas de atracción o de función entre materiales, ¿sí? Y como hemos visto en el capítulo anterior, que es a través de cargas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces se genera también a través de cargas, ¿sí? Es el electromagnetismo. Ahora, los polos del magnetismo. Un imán, por ejemplo, si posee siempre dos polos, ¿sí? El polo norte, ¿sí?, y el polo sur. Los polos iguales se repelen, ¿sí? Bien que los polos opuestos se atraen, ¿sí? Entonces, la interacción entre los polos nos permite explicar fenómenos como la orientación de la brújula, y como habíamos mencionado, y el comportamiento de materiales tales. Así como pueden ver en la figura, ¿cierto? Es el comportamiento de o es la composición, ¿cierto?, que tiene los imanes, ¿sí? Siempre tienen un polo, ¿sí? Dos polos, ¿no es cierto? Un polo norte y un polo sur. ¿Está bien? Ahora vamos a ver un poco de la clasificación de los materiales magnéticos. ¿Está bien? La clasificación de los materiales magnéticos. Bien, por ejemplo, tenemos tipo de material, sí, diamagnéticos, ¿sí? Estos materiales diamagnéticos eh, se oponen débilmente, si tienen un comportamiento, ¿sí?, ante un campo magnético, y se oponen débilmente. Estos ejemplos de estos materiales, por ejemplo, es el bismuto, el cobre, agua y plata, ¿sí? También tenemos el material que es paramagnético, ¿sí? Igual, el comportamiento magnético en un campo es débil, ¿sí? Son débilmente fríos. Su magnetización es prácticamente nula. Estos, estos materiales, por ejemplo, son el aluminio, el magnesio, el platino. Y en otras palabras, no se pueden imantar, es más que el entonces, por eso su magnetización es nula, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Está bien? El aluminio lo hemos experimentado de manera de experiencias, pero podemos ver eso. Entonces, si lo traemos como un imán un material de aluminio, no se va a pegar, ¿no es cierto? Sí, no se va a pegar el aluminio. ¿Está bien? Entonces, por eso nos dicen que son débilmente atraídos, ¿no? Y su magnetización es nula, ¿sí? Ahora tenemos otros materiales, por ejemplo, que son los ferromagnéticos, ¿sí? Los materiales ferromagnéticos. Estos, por ejemplo, son fuertemente atraídos, ¿sí?, por el comportamiento de un campo magnético, ¿sí? Su magnetización es alta, ¿está bien? ¿Sí? Su magnetización es alta. Estos materiales son el hierro, el níquel, el cobalto, ¿está bien? Estos materiales que se van a adherir al imán, ¿ya? Ahora tenemos otros que son antiferromagnéticos, ¿sí? Antiferromagnéticos. Al igual estos materiales, ¿sí?,
el comportamiento ante el campo magnético, sí, es muy débil. ¿Sí? Su magnetización es nula. ¿Sí? Entonces ahí tenemos el óxido ferroso, el óxido de níquel. ¿Sí? Otro material es el elementos ferromagnéticos. ¿Sí? Estos tienen una atracción al comportamiento del campo magnético, ¿sí? Medio, ¿está bien? ¿Sí? Su magnetización es media, ¿sí? Media puede ser hasta alta, ¿está bien? Por ejemplo, entre los elementos conocidos pueden estar las perlitas, ¿sí? Pueden estar perlitas. Ahora, el material, sí, el material, los imanes, por ejemplo, sí, están construidos de los materiales ferromagnéticos, ¿está bien? Los imanes que conocemos, bueno, pero los materiales ferromagnéticos, estos son hierro, níquel, cobalto, ¿está bien? Entonces, estos son es la clasificación de los materiales magnéticos, ¿está bien? Bien, ahora vamos a hablar del campo magnético. Vamos a hablar del campo magnético. El campo magnético, sí, es la región del espacio donde una carga en movimiento experimenta una fuerza. ¿Bien? Estos campos magnéticos pueden presentarse mediante líneas de campo, ¿sí? Que indican dirección y sentido del magnetismo. Y como se puede ver en la figura, ¿cierto? Habíamos indicado que tenemos un imán, ¿cierto? Tenemos dos polos, el polo norte y el polo sur. Entonces, el campo magnético va a ser representado por líneas de campo que indican dirección y sentido, ¿verdad? Van en un sentido siempre. Bien, de esa manera se genera el campo magnético. Entonces, la intensidad de un campo magnético la vamos a medir con un vector B, sí, la vamos a denominar como B, ¿sí? La intensidad de un campo magnético. Entonces, el campo magnético generado, ¿sí? Por imanes, por corrientes eléctricas y por materiales ferromagnéticos, ¿sí? Entonces, los elementos es que se genera el campo L. ¿Está bien? Entonces, la fuerza de una carga, ¿sí? La fuerza de una carga en movimiento va a depender de la velocidad, ¿sí? Y del ángulo entre la velocidad y el campo magnético B. ¿Está bien? De la velocidad y un campo magnético B. Líneas de campo magnético, ¿sí? Estas líneas de campo, sí, se representan visualmente con dirección y sentido del campo magnético, así como pueden ver en el globo. ¿Está bien? Y tenemos un imán, estas líneas de campo magnético siempre van a salir, ¿sí? Del polo norte y van a entrar al polo sur del imán. ¿Está bien? Van a salir del polo norte del imán y van a ingresar al polo sur del imán. ¿Está bien? Nunca se cruzan, ¿sí? Lo que indica que el campo magnético tiene una dirección en cada punta. ¿Está bien? Estos campos magnéticos nunca trabajan. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué más? La corriente eléctrica que se produce en el campo magnético. ¿Sí? Toda carga eléctrica en movimiento, ¿sí? Toda carga eléctrica en movimiento genera un campo magnético a su alrededor. ¿Está bien? Una corriente eléctrica en un conductor recto produce líneas de campo circulares alrededor del cable. Entonces, nosotros generalmente lo que vemos es podemos apreciar son corrientes eléctricas, ¿sí? En un conductor recto, ¿verdad? Los cables de instalación que tenemos en el conductor, por ejemplo, son rectos, ¿verdad? Son cables conductores, ¿sí? Los cables se llaman cables conductores, ¿sí? Como los mencionaba en el anterior capítulo, ¿está bien? Y esos cables conductores generalmente son de cobre, porque el cobre es el mejor conductor, ¿sí? Es el mejor conductor de energía eléctrica. Entonces, son generalmente esos cables conductores son de cobre y son cables conductores eléctricos. Y
al llevar, ¿no es cierto?, nos dice corriente eléctrica, te van a generar un campo eléctrico a su alrededor, ¿está bien? De manera circular. Y como se muestra en la figura, ¿está bien? Entonces, la dirección del campo, ¿sí? La dirección del campo pues, se determina con el regla de la mano derecha. Se puede ver la figurita, ¿no? Ahí de la mano derecha, ¿está bien? Entonces, el pulgar, ¿sí? El pulgar nos va a indicar la dirección de la corriente, ¿está bien? ¿Sí? La dirección de la corriente. Y los dedos nos van a indicar el sentido de las líneas de campo. Entonces, esa forma circular, esto nos va a indicar los dedos de la mano, ¿sí? Los 8 dedos de la mano, entre el índice con el anular, nos va a indicar el sentido de las líneas de campo, ¿sí? También, es una realidad para darse cuenta más o menos en qué dirección están las líneas de campo eléctrico, ¿está bien? Entonces, la intensidad del campo eléctrico va a aumentar y la corriente es mayor, ¿está bien? La corriente es mayor, sí, mayor es la intensidad de corriente, ¿está bien? Entonces, nuestro campo eléctrico también va a incrementar, ¿bien? Campo magnético de un conductor eléctrico, ¿sí? Entonces, como habíamos mencionado anteriormente, un conductor recto, ¿sí? Con corriente eléctrica, genera un campo magnético circular alrededor, así como pueden ver, figura también, si esto es un conductor recto, ¿verdad? Un conductor recto. No puede ser un cable, un cable conductor. Entonces, al tener corriente eléctrica, esto genera un campo magnético circular a su alrededor, ¿sí? ¿Vale? A su alrededor. Entonces, esta intensidad de campo va a depender de qué? De la corriente, ¿verdad? Sí, de la corriente. Y además que va a depender directamente de la distancia, ¿sí? ¿Sí? Cuánta distancia tenga este conductor, ¿sí? Entonces, mayor corriente, ¿sí? A mayor corriente, mayor intensidad de corriente, ¿sí? El campo es más intenso, ¿está bien? Sí, el campo eléctrico es más intenso. Y a mayor distancia, ¿sí? Entre más largo sea este cable conductor, va a ser más débil el campo eléctrico, ¿sí? Sí, va a ser más débil este campo eléctrico. Y tenemos como conductor una espira singular, ¿sí? Una espira es, entonces, que era una fracción de un resorte, pero no, sí, una espira, simplemente una espira. Y tenemos una sola espira de corriente, ¿sí? Esta va a generar un campo magnético perpendicular al plano de la espira, ¿está bien? Entonces, ese campo de espira va a tener las siguientes particularidades, ¿sí? Este campo va a aumentar, ¿sí? Cuando, cuando la corriente sea mayor, ¿está bien? Y va a depender, también va a aumentar si el radio de esa espiral, si esa pequeña espiral es menor, ¿sí? Y también va a aumentar si tienen varias espiras, ¿sí? Como vamos a ver a continuación el caso también. En este caso, cuando tenemos varias espiras, ¿sí? De giro que le decimos todas las espiras, ¿también? Cuando tenemos varias espiras, ¿sí? Como se muestra en la figura, ya se le llama un selenoide, ¿sí? Entonces, un selenoide, ¿sí? Es una bobina larga, formada por varias espiras, ¿sí? Por varias espiras, ¿sí? Que están alineadas, como se puede ver en la figura. ¿Está bien? Entonces, cuando circula corriente por esas espiras, se genera un campo magnético intenso, ¿sí? Y uniforme, ¿sí? En este interior, ¿sí? En el interior de la espira. Entonces, el campo dentro del cerebro, dentro del cerebro, es recto, ¿sí? Como pueden ver en la figura, el campo eléctrico dentro del cerebro es recto. Además, es paralelo y constante y similar a la de un imán ideal.
Hoy la tensión en el solenoide, el campo es muy débil, ¿sí? El campo eléctrico es muy débil, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la propiedad del campo eléctrico? ¿Sí? Va a tener las siguientes particularidades, ¿sí? ¿Sí? Ese campo va a aumentar, ¿sí? Se va a incrementar cuando la corriente, sí, cuando la corriente, la intensidad de corriente, ¿sí? Será mayor. Entonces, la mayor intensidad de corriente también el campo eléctrico va a incrementar, ¿sí? Como ya mencionado anteriormente, el número de espiras, ¿sí? Por unidad de longitud también va a ser mayor. También si el campo eléctrico aumenta, eso indica que también va a mencionar el número de espiras que tenga el solenoide, ¿sí? Sí, es una propiedad que tiene. Fuerza magnética sobre una carga eléctrica. ¿Bien? Fuerza magnética sobre una carga eléctrica. Una carga eléctrica en movimiento, ¿sí? Una carga eléctrica en movimiento dentro de un campo magnético experimenta una fuerza llamada fuerza magnética, como hemos visto anteriormente. Entonces, esta fuerza solo aparece si la carga se mueve. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, solo va a haber una fuerza magnética siempre y cuando las cargas estén en movimiento. ¿Sí? Si no hubiera movimiento, si estas cargas no estuvieran en reposo, ¿sí? Y no estaría circulando una intensidad de corriente, la fuerza, ¿sí? No va a existir, ¿sí? La fuerza va a ser nula. ¿Está bien? Ahora, la magnitud de estas fuerzas, ¿sí? Cuando existen movimientos de carga, va a depender de qué, del valor de la carga, ¿bien? El valor de la carga, de la velocidad de la carga, de la intensidad del campo magnético y el ángulo entre ellos, ¿sí? Si hubiera algún grado de inclinación, ¿no? Va a depender del grado de inclinación. Pero la fuerza máxima, sí, la fuerza máxima, cuando la carga se mueve perpendicular al campo eléctrico, ¿sí? Ahora, cuando un conductor se transporta una corriente eléctrica y se encuentra dentro de un campo magnético, aparece una fuerza que actúa sobre él, ¿sí? Y esa fuerza, ¿sí? Se la puede determinar con esta ecuación, ¿vale? Con esta ecuación, que nos describe que la fuerza, ¿sí? Que esa fuerza igual a qué? A la intensidad, ¿sí? De corriente eléctrica, ¿sí? Corriente eléctrica del conductor, también, por la longitud del conductor, ¿sí? Por la longitud del conductor y por el campo magnético B. ¿Bien? Estamos describiendo las variables. Es decir, vamos a tener que esa fuerza F es igual a que abajo, ¿sí? Estamos describiendo todas las variables que abajo. ¿Está bien? Esa fuerza F va a ser igual que la fuerza magnética, ¿sí? Tenemos a medir el minuto. Y esa variable I es igual a la corriente eléctrica, ¿sí? Del conductor, lo vamos a medir en antena. Y L es la distancia, ¿sí? Del conductor dentro del campo. ¿Está bien? Es la distancia, ¿verdad? Del conductor. ¿Sí? ¿Está bien? Que le vamos a medir en metros. ¿Sí? Y B, ¿sí? La variable B, esa B movimiento va a ser igual al campo magnético. ¿Sí? Va a ser igual al campo magnético. Y sí, entonces, esta ecuación, ¿sí? Puede tener una variable. Esto puede subir un cambio. ¿Bien? Hay si hay un ángulo de separación. Vamos a indicar estas variables en un caso son variables vectoriales, ¿no es cierto? Si hay un ángulo de separación, ¿también? Que forman con este campo magnético, ¿sí? Con este campo magnético, ¿también? Sin ángulo de separación, vamos a usar esta otra ecuación, que simplemente es la misma, pero la vamos a ajustar por el seno, el ángulo que se separa. Y en algún caso,
en esas caras, ¿cierto? Ese caso, ¿está bien? Simplemente es una variable, ¿está bien? Ahora vamos a ver la inducción electromagnética, ¿sí? La inducción electromagnética. La inducción electromagnética, ¿sí? Es el fenómeno por el cual se genera una corriente eléctrica en un conductor, ¿sí? Cuando cambia el campo magnético, ¿qué pasa a través de él? ¿Sí? Entonces, en algún caso, como podemos ver en la figura, no es el imán el que produce corriente, ¿sí? No es el imán el que produce corriente. Tiene el cambio del campo magnético, ¿sí? Ya sea por movimiento o variación de intensidad, ¿está bien? Entonces, por eso, a través del campo, ¿sí? Del campo electromagnético, que se produce energía eléctrica, ¿está bien? No, casi explica mejor esa teoría de la inducción de la corriente eléctrica, ¿está bien? ¿Sí? Pues ahí nos dice así como un campo magnético genera corriente, ¿sí? Como un campo magnético genera corriente eléctrica, ¿sí? Entonces, una corriente eléctrica, ¿sí? Aparece cuando los electrones de un conductor son obligados a moverse, ¿sí? Entonces, ¿cuándo ocurre esto? Cuando hay movimiento de energía eléctrica. Entonces, cuando hay energía eléctrica, los, los, eh, los electrones empiezan a moverse, ¿sí? Por lo tanto, se genera corriente eléctrica, ¿sí? Entonces, un campo magnético que cambia, ¿sí? Que cambia en el tiempo, ejerce una influencia que empuja a los electrones dentro del material, ¿está bien? Entonces, si el campo magnético aumenta, ¿sí? Disminuye o se mueve respecto al conductor. Los electrones sienten un empuje, ¿sí? Que los hace desplazarse. Entonces, este movimiento organizado de electrones, lo que se llama corriente inducida, ¿sí? ¿Está bien? ¿Sí? Este movimiento de los electrones, ¿sí? En el campo magnético se llama corriente inducida, ¿bien? Por eso conocemos como la inducción, ¿sí? La inducción de la corriente eléctrica, ¿está bien? Es lo que decíamos al inicio del capítulo, ¿está bien? Es que estas dos variables, sí, eh, tanto la corriente eléctrica como el campo magnético, están estrechamente relacionadas entre sí, ¿está bien? Bien. Entonces vamos a ver, ¿no es cierto? Algunas aplicaciones, ¿sí? Algunas aplicaciones médicas de la electromagnetismo, ¿sí? Por ejemplo, el electromagnetismo sí, es fundamental en el funcionamiento de equipos médicos, ¿sí? De diagnóstico y de tratamiento. Los campos magnéticos eléctricos nos permiten obtener imágenes internas, ¿sí? Medir señales biológicas y aplicar terapias eh, muy precisas. Eh, También tenemos la aplicación, ¿sí? Las aplicaciones más relevantes, ¿sí? Como son la resonancia magnética, ¿no? La resonancia magnética, como el NRI, ¿sí? Que que utiliza campos magnéticos intensos y ondas de radio para generar imágenes, ¿sí? También tenemos la electrocardiografía, ¿sí? Como el ECG, y el electroencefalografía, ¿sí? Que es conocido como el EEG. Estas miden señales eléctricas del corazón y del cerebro. Entonces, para eso, en el inicio se ven varias, por ejemplo, están las aplicaciones del electromagnetismo. ¿Está bien?
Muy bien. Acá vamos a quedar, ¿está bien? ¿Sí? Como han visto este capítulo, si bien capítulos más un complemento al capítulo anterior, ¿sí? Referido al campo magnético, ¿sí? Y a la electricidad en campos de magnetizado, ¿cierto? ¿Sabes? Entonces, acá vamos, ¿ya? La siguiente clase vamos a concluir con el capítulo. En todo caso, estamos cumpliendo en todos los capítulos programa. ¿Está bien? Estamos escribiendo en la diapositiva 20. ¿Sí? Estamos escribiendo en la diapositiva 20. Bien, si no hay una consulta, una duda, ¿sí? La siguiente clase continuamos. Entonces, estaríamos encontrando nuevamente el día jueves, ¿sí? El día jueves para continuar con el capítulo. ¿Está bien? Entonces, Lice, una pregunta. Ya que se ha extendido la fecha del examen hasta la siguiente semana pasaríamos clases. eh, seguramente si, la verdad no conocí eso. Si hay, si hay esa disposición, nos van a comunicar a nosotros, ¿sí? Sí, nos van a comunicar. Y, y si es así, seguramente nos van a disponer que los apoyemos en alguna actividad. Entonces, seguramente coordinación nos va a comunicar aquello, ¿está bien? ¿Sí? De la programación, la mía, por ejemplo, concluye el día jueves, ¿sí? De ahí hasta el día jueves nos comunican algo. Tengo entendido que los parciales serían sábado y domingo. Entonces, según lo que yo sé, si hay una ampliación o algo, seguramente nos van a comunicar, ¿sí? Nos instruyen que elaboremos, no sé, en clases, o simplemente les dan chance a ustedes de que en esa semana que tengan puedan repasar, acercar todo lo que hemos avanzado. Entonces, ya será la disposición de coordinación, ¿está bien? Entonces, simplemente estamos atentos a que nos pueda instruir en coordinación, ¿está bien? Seguramente en los talleres que están llevando también, les van a comunicar, ¿sí? Licenciado, ¿cómo está? Buenas tardes. Le habla el doctor García de justamente la unidad de admisión para recalcarles a los muchachos de que esta semana estaríamos terminando con el avance de las materias como estaba programada y que estaríamos dándoles la semana siguiente para que ellos puedan repasar y poder prepararse de mejor manera para el último examen, por favor. Así que eso, cuidado que piensen que el día este fin de semana tienen que venir a dar los exámenes. Como dice acá, para la carrera de medicina es el sábado 6 de diciembre y carreras varias domingo 7 de diciembre. Y acabamos el avance de materias el día viernes. Eso nada más informarles, por favor. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por la información y aclaración. Bien, pues con eso tendrían ustedes el panorama claro, ¿está bien? Porque ya la duda está despejada, ¿sí? Ya veo, gracias. Muy bien. Entonces, vamos a concluir este capítulo y con esto es cortito el día jueves y bueno, ahí cerramos todo el contenido por hoy. ¿Está bien? Sin más que decir, pues nos encontramos el día jueves, sí, que tengan un buen día. Gracias, Lice, hasta luego.